Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia de César Dargan, quien es el director general de Comercio Exterior de la República Dominicana, con acento en el Ministerio de Industria y Comercio, César, ¿no? Correcto. ¿De qué de lo que se trata esa dirección? Bueno, la Dirección General de Comercio Exterior y Administración de Tratados Comerciales es el punto de contacto del Estado Dominicano para todos los acuerdos de libre comercio que hemos suscrito. En adición, es la Autoridad Nacional de Prevención y Solución de Controversias. Entonces, esos 5 acuerdos comerciales que tenemos, que cubren 49 países, Wow. necesitan una administración e implementación que se realiza a través de esta DICOEX. Y déjame preguntarte algo. Muchas veces sectores de la sociedad, sobre todo sectores productivos, se quejan de prácticamente el desbalance en todo lo que tiene que ver con las relaciones comerciales que en el marco de esos acuerdos nosotros hemos firmado. ¿Cómo tú valoras todo esto? ¿Hemos avanzado? Estos acuerdos nos imponen una serie también de reformas que nosotros estamos en la obligación de producir. ¿Cómo tú valoras este proceso? Resulta que el comercio exterior ha transitado diferentes etapas, no solamente en nuestro país, sino en el contexto global. Y yo creo que no podemos ver la situación de la República Dominicana solamente como una isla, sino cómo se relaciona con ese contexto mucho más amplio. Nosotros hemos visto una vorágine de liberalización del comercio, un proceso de globalización avanzado que ha llevado a que sobre todo los grandes bloques comerciales se vayan conformando, digamos, en los últimos 100 años. No obstante, ahora nos encontramos frente a otra coyuntura. Ahora vemos una vuelta al nacionalismo, ahora vemos una autocrítica y reflexión de los países de qué nos han servido estos acuerdos comerciales. No creo que exista una respuesta específica de es bueno o es malo el libre comercio o qué realmente ha hecho la República Dominicana, porque habría que ver cada una de las coyunturas y cuál ha sido el reto que hemos tenido que enfrentar. Nosotros, como mencionábamos, tenemos 5 acuerdos comerciales, cada uno con antecedentes muy distintos. Nosotros a principios de los años 80 tuvimos un primer acercamiento con nuestros vecinos, con el Caribe y con Centroamérica, pero de ahí surgió un solo acuerdo, que es con Panamá, en el año 85. Es el único acuerdo de alcance parcial que todavía tenemos a la fecha y es un acuerdo muy limitado. Pero posterior a eso, en el año de 1996, ocurre un cambio político en la República Dominicana que también trae consigo una nueva visión de nuestras relaciones con el resto de la región. Y en el año 98 firmamos 2 acuerdos importantes, el Tratado de Libre Comercio con el CARICOM y el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica. Claro. Posteriormente, en el 2004, nosotros suscribimos el que, sin lugar a dudas, por tratarse de nuestro principal socio comercial, es nuestro principal acuerdo, que es el DR-CAFTA, el Acuerdo de República Dominicana Centroamérica con los Estados Unidos. Y más recientemente, en el año 2008, el Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y el CARIFORO, del que somos parte. Yo menciono esa plataforma de acuerdos con la que contamos porque cada uno tuvo una razón de ser distinta. En algunos casos fuimos proactivos cuando nosotros mismos nos acercamos a Centroamérica o al Caribe, claro. Y en otros fuimos reactivos, como cuando las preferencias que teníamos con Estados Unidos se vencían o el esquema también preferencial con la Unión Europea sufría cambios. ¿De qué ha servido eso? Si nosotros vemos en términos generales, República Dominicana sigue arrastrando una balanza comercial deficitaria con el resto del mundo. Nosotros seguimos importando mucho más de lo que estamos exportando. Entonces, si nos limitamos a lo puramente numérico, a las cifras, los acuerdos podríamos preliminarmente decir de que no han sido favorables. Pero cuando nosotros vemos el detalle de esas cifras, cómo se han comportado nuestras exportaciones, vemos que hay rubros específicos que han podido aumentar sus exportaciones. Vemos que hemos podido transformar nuestra plataforma de una industria agrícola y textil, ahora tenemos productos de mayor valor agregado. Pero también, y ya desde un punto de vista más jurídico, vemos cómo los acuerdos han motivado una reforma de nuestra legislación. Sin lugar a dudas, hoy tenemos aduanas más modernas, procesos de compras y contratación, leyes de propiedad intelectual y de derecho de autor, que sin los compromisos asumidos en esos acuerdos no hubiesen sido posibles. Ahora, los acuerdos como las leyes son en la medida en que tú lo vas implementando.
prácticamente yo diría que son hasta hipótesis de trabajo. O sea, muchas veces tú negocias en condiciones en donde tú crees que en la implementación te puedan favorecer. ¿Cuáles son las lecciones que tú dirías? Ya inclusive el propio presidente ha planteado la necesidad eventualmente de una revisión de los acuerdos. ¿Qué pudiésemos nosotros como lección en el marco de la implementación de estos acuerdos? ¿Qué nosotros podemos agregarle a esos acuerdos que puedan contribuir a que tengan mayores niveles de éxito? Hay un tema fundamental, y es que los acuerdos comerciales por sí solos no son herramientas de desarrollo. Claro. El acuerdo comercial como tal no es la panacea. Los países que tienen más o menos acuerdos no son los que definen el desarrollo que ese es un sigue. mito que hay que desmontar. Entonces, el primer mito precisamente es ese. Los acuerdos comerciales por sí solos no son herramientas de desarrollo. Implican una visión más amplia de integración de un país en ese contexto amplio internacional, pero al mismo tiempo retos importantes en competitividad y productividad. Un país que no invierta en innovación no será competitivo ni productivo para competir en un mercado más amplio. Claro. Digo eso porque si bien es un mito en torno al libre comercio que puede ser la panacea o la gran solución, no menos cierto es que cada uno sacará el provecho que quiere. En otras palabras, quien hace su tarea le va bien en la clase. Y por eso nosotros vemos sectores, renglones de nuestra industria que lo están aprovechando. Claro. Y que querrámoslo o no, el mundo cambió y seguirá cambiando. Entonces nosotros vemos diferencias entre grandes países, entre Estados Unidos o China, la Unión Europea, pero al final del día, cuando se habla de comercio, es un solo idioma, es cómo se beneficia o se perjudica. Y ese tema es fundamental, cómo nosotros podemos invertir más en innovación. Por otra parte, el aspecto institucional. De nada nos sirve a nosotros una apertura con el resto del mundo si en nuestra propia casa no tenemos las cosas en orden. Sobre todo en la etapa que estamos viviendo ahora. Ya nuestros acuerdos comerciales están entrando en una etapa de más madurez en su proceso de implementación. 10 años, 15 años en algunos casos. Y ahora es que empiezan a surgir problemas. Porque hasta ahora es cómo eliminamos aranceles, abrimos aduanas, creamos medidas sanitarias o fitosanitarias, pero ahora es cómo se producen controversias y cuáles son los mecanismos que tenemos para solucionar estas controversias. Ahora, tú estás hablando de la controversia, y ahí era donde yo quería llegar. ¿Cuáles son las herramientas que se han diseñado como para, primero, crear los escenarios en donde se llevarán a cabo las controversias y cuáles son las herramientas que también se han diseñado para darle respuesta a los conflictos que se dan en todo lo que tiene que ver con este comercio internacional? Muchas veces los inversionistas no se sienten seguros, digámoslo así, y esa es una realidad. Por ejemplo, en el escenario con el Estado que ellos negocian. Y evidentemente hay que crear centros, en fin, y precisamente de eso es que yo real y efectivamente quiero que tú hables en esta ocasión. ¿Cuáles son los escenarios que se han creado y cuáles son las herramientas que se han diseñado? Nosotros tenemos dos fuentes fundamentales en el tema de esas controversias que puedan surgir entre los inversionistas y el Estado o entre los propios estados. Por una parte, estos acuerdos de libre comercio, los 5 que yo mencionaba, y las consideraciones, en algunos casos más explícitas y en otras más interpretativas, que puedan tener con el tema de inversión y solución de controversias. Pero por otra parte, un grupo importante de acuerdos bilaterales que la República Dominicana ha venido suscribiendo con una serie de países, también para el mismo tema, la protección de las inversiones que realicen en nuestro país. Ambos espacios confluyen en la actualidad. Okay. ¿Qué hemos hecho como país? Bueno, a finales del año pasado, el presidente Danilo Medina emitió el decreto 303-15, que creó la Autoridad Nacional, no solamente de solución de controversias, sino de prevención de controversias, porque es quizá donde tenemos el principal foco claro, que atender. ¿Qué se busca con esto? Pues mantener la coherencia del Estado dominicano en una sola voz y una sola posición frente a los casos que puedan surgir. Que no haya distorsiones. Pero más que eso, porque si nos vamos a la letra pequeña de los diferentes marcos legales de las instituciones, nos daremos cuenta que puede haber algún solapamiento o en algunos casos algún choque.
Yo creo que esto trae un poco de claridad a cuál es el rumbo de nosotros seguir. Pero si hay algo trascendental es el enfoque en la prevención de las controversias que puedan surgir. Nosotros tenemos diferentes tipos de diferencias con otros estados o con inversionistas particulares. Desde el silencio administrativo de algunas de nuestras instituciones en procesos cuasi rutinarios hasta medidas erróneas o alejadas de lo que indica la ley, por ejemplo, de nuestro poder municipal, de nuestros ayuntamientos. Entonces, si podemos invertir más tiempo, más recursos, más esfuerzo en que las autoridades encargadas de interpretar y aplicar la ley entienden claramente cuáles son las obligaciones que nosotros hemos asumido, podríamos en una fase temprana evitar que esto tenga otro tipo de complicaciones. Claro, prevención. Ahora, en los últimos años no hay duda, sobre todo por esa globalización del comercio en donde la República Dominicana desde finales de los 90 se montó en esa frecuencia. No hay duda de que ha tenido que comenzar a crear conciencia de algunas herramientas. Me refiero a la que tiene que ver con el arbitraje. Tú eres uno, sin habértelo propuesto, pero la vida es así, uno de los grandes expertos en esa materia, me consta, y has trabajado mucho ese tema, porque desde cuando estuviste en la Cancillería, tuviste que trabajar la materia con la finalidad de que cuando se presentaran situaciones como se han presentado al Estado Dominicano, bueno, ver de qué forma se podían crear los equipos o diseñar las estructuras para que el Estado fuera correctamente representado en esos escenarios. ¿Cómo tú valoras la herramienta del arbitraje? O sea, ¿cómo se ha venido desarrollando? Tenemos una ley de arbitraje que es buena. Tenemos una ley de derecho internacional privado también que anda por ahí, que respeta el ámbito arbitral. Es decir, que contamos ya como con una serie de herramientas con las que cuando se puedan eventualmente presentar conflictos, nosotros entonces saber sobre qué marco, sobre qué margen, nosotros entonces actuar. ¿Cómo tú ves que se va desarrollando esto en la República Dominicana? Ojalá podamos seguir avanzando hacia que efectivamente los mecanismos alternos de solución de controversias cada día sean algo de un uso más común, claro, que sea de parte de nuestra cotidianidad, porque de esta forma también contribuimos a despojar un poco de la carga con la que tienen nuestros tribunales ordinarios, claro. Y a garantizar que los que interpreten las diferencias en cada uno de los casos pues sean profesionales con el debido conocimiento. Efectivamente tenemos ahí dos enfoques, primero el de la parte doméstica y esas piezas legislativas que todavía tenemos en la actualidad y que permiten acceder bajo las leyes dominicanas al arbitraje, pero también por los compromisos asumidos tenemos el arbitraje internacional cada día también más frecuente, claro. En casos que involucran a la República Dominicana. En ambos casos yo creo que tenemos todavía un camino largo que recorrer para fortalecer nuestras capacidades en el conocimiento del día a día, no solamente de la normativa, sino también del proceso, no solamente la teoría, sino también la práctica. Es por eso que nosotros vemos inclusive que muchas veces el Estado Dominicano contrata los servicios de firmas extranjeras, claro. Frente a firmas dominicanas para que los representen en estos casos. Y no es un capricho, no es un tema de exclusividad, es más bien quién tiene la experiencia y cómo eso se hace. Sin embargo, por esa vinculación que tiene la República Dominicana con el contexto global, por el auge y la influencia que tiene el comercio exterior en nuestra economía, por la conciencia que hay no solamente en nuestro gobierno, sino también en nuestro sector privado, de que este es un camino sin vuelta atrás, que podemos buscar algunas opciones alternas, pero la liberalización de nuestra economía es algo que ya hemos visto, pues estoy seguro de que también seguiremos madurando y estaremos acorde con los estándares que se requieren. No, y la realidad es que cuando tú ves, por ejemplo, los niveles de formación que ya tienen muchos de nuestros árbitros, sin lugar a dudas que nada que ver con décadas anteriores. O sea, hablar de una Flaviola Medina, que es una árbitra reconocida internacionalmente, entre otros, pudiésemos
mencionar decenas de buenos árbitros que tenemos y que están en condiciones ya de inclusive poder representar al Estado Dominicano en cualquier escenario internacional. Sí. Ahora, tú eres un experto en comercio exterior. A ti no te gusta que uno te señale eso, pero esa es una realidad. ¿Cómo ha venido evolucionando el comercio exterior? ¿Y cuáles son los grandes retos? Porque a fin de cuentas no hay duda de que, como tú decías, el comercio exterior ese es un camino ya que nosotros acogimos, en donde no va a haber forma de nosotros podernos desmontar. Y a lo inevitable se le da la bienvenida. ¿Cómo tú valoras todo esto? En la década de los 90, nuestra economía se le llamaba, y todavía hay una referencia, como una economía del postre, Sí, en la claro. que producíamos Cacao, azúcar, cítricos. entonces, y nuestros principales productos de exportación eran esos. Poco a poco llegó con mayor auge la zona franca, sobre todo con ese enfoque de los textiles. Y no solamente nuestra oferta exportadora era limitada, sino que también los destinos de nuestras exportaciones eran muy concentrados. Nosotros básicamente exportábamos formalmente a los Estados Unidos y en algunos casos a la Unión Europea. Nosotros 15 o 20 años más tarde vemos una economía distinta. Nosotros vemos primero una oferta mucho más amplia en la que la República Dominicana, por ejemplo, se pone como líder exportador de utensilios médicos, como donde ya no solamente exportamos la hoja del tabaco, sino que somos líderes exportando el cigarro procesado. Claro. Como vemos que en nuestras zonas francas también tienen productos tecnológicos, cuando vemos que nuestra industria tiene plásticos que ya compiten en los mercados internacionales, de alta calidad. Entonces hay una oferta mayor. Sin embargo, todavía los destinos, digamos, tradicionales de nuestras exportaciones siguen siendo los mismos. Y cuando concentramos esos destinos, lo que sucede es que si por alguna razón, alguna vulnerabilidad se afecta a uno de ellos, pues se afecta a la economía dominicana. Esa transición hacia la diversificación también la hemos ido experimentando. Nosotros vemos productos, por ejemplo, como el ron dominicano, que más que Estados Unidos se exporta a Chile o se exporta a España. Y vemos así muchos otros productos que están ya no solamente abarcando esos mercados tradicionales. ¿Por qué eso, César? Porque la verdad es que, por ejemplo, cuando tú vas a España, para ponerte un ejemplo, tú te encuentras con, entre otros, por mencionar un nombre, el ron Brugal. O tú te vas a Londres. Oye, y la verdad es que tú vas a cualquier restaurante y tú crees que tú estás yendo a uno dominicano. Sí. ¿Por qué ese es el ron que se bebe en esos países? Sí. O sea, ¿por qué esa visión limitada de expandir nuestro comercio internacionalmente a regiones muy específicas? Sobre todo por la calidad del producto. Tiene muchas explicaciones, pero una de ellas es que, hablando de esa evolución de nuestro comercio exterior, antes hablábamos de empresas de ron dominicano, y eran nombres y marcas que todos conocemos. Ya ninguna de esas empresas, su capital accionario es dominicano. Esa es la verdad. Ya son empresas que son parte de una carpeta mucho más amplia del sector de bebidas alcohólicas, y su colocación en los mercados internacionales depende mucho de la demanda. Muchas veces se convierten en productos nostálgicos, que el que los conoce pues los sigue consumiendo. Pero ¿qué pasa también en nuestro país con nuestras exportaciones? Además de esos mercados tradicionales, hemos ido creando una mayor dependencia en nuestro principal, segundo socio comercial, que es nuestro vecino Haití. Las exportaciones de República Dominicana a Haití han crecido exponencialmente. Si vemos no solamente la parte formal, sino el comercio informal que se desarrolla en los mercados. ¡Qué grande! Hay una gran dependencia de muchos sectores de nuestra industria con ese mercado. Entonces, ese mundo que vemos allá afuera, que puede ser complejo y convulso, también representa muchas oportunidades para nuestro país. Las ventajas que tenemos en ubicación geográfica, en una mano de obra que poco a poco ha ido adaptándose a esas demandas, en la cercanía con los mercados estratégicos de nuestra región y también esa plataforma de acuerdos comerciales, es mucho lo que nosotros tenemos para poder el salto adicional. Pero ese salto adicional ya no es solamente la visión de un gobierno, porque un gobierno puede negociar acuerdos, puede crear condiciones, pero necesita también la vinculación, el compromiso del sector privado. Totalmente. Que al final del día es quien se beneficia o perjudica de cómo esto puede avanzar. Y si tenemos al gobierno, tenemos al sector privado y sobre todo tenemos a la academia
creando espacios para el pensamiento, investigación, desarrollo, innovación, pues nosotros podríamos sacarle todavía mucho más provecho del que estamos sacándole a estos acuerdos. No, y es fundamental lo que tú estás planteando, porque eso se reduce a educación. Sí. O sea, muchas veces la calidad de la mano de obra es la que inclusive te define el modelo económico. Esa es una realidad. Así es. Esa es una realidad. Sin embargo, yo creo que se ha ido creando conciencia no solamente desde el Estado como tal, sino también desde el propio sector privado, que en el marco de lo que es la implementación de estos acuerdos se ha dado cuenta lo importante que es la calidad de la mano de obra. O sea, no hay duda de que el principal componente de la cadena de producción es el componente humano. Sí. Eso no nos cabe la menor duda. Ahora, cuando tú hablas, por ejemplo, de producción, y ahí voy a pensar como economista, y te voy a poner a ti a pensar también, también y vamos a dejar ese abogado. Vamos a meter a la otra cosa que estudiamos. Cuando tú hablas de la cadena de producción, evidentemente de que ahí intervienen muchos elementos. Por ejemplo, el componente electricidad, los niveles de deficiencia que nosotros tenemos, que son evidentes. ¿Cómo eso impacta en todo lo que tiene que ver con esa competitividad que se ha instalado en el comercio internacional, en donde evidentemente uno de los principales componentes de la cadena de producción es ese? ¿Cómo nos impacta eso? El principal paso para resolver un problema es reconocerlo. Y el tema de la electricidad, sin Ya darle mucha reconocido. vuelta, ahí tenemos un problema. Cuando hablando de esos temas económicos, si nosotros lo vemos en función de indicadores, cuando un inversionista decide colocar una inversión en un país, tiene diferentes indicadores que le indican por qué debe ser ahí. El tema de la energía y el costo de nuestra energía y la mala calidad de nuestros servicios sigue siendo algo que nos saca de competitividad, sobre todo con socios de nuestra región. Claro, te podría decir como justificación que se compensa con muchos otros factores positivos. Sin embargo, el tema de la electricidad debe ser abordado de una manera que permita la reducción no solamente de su costo, sino mayor calidad y mayor competitividad. Desde el punto de vista de la visión comparada, vamos a decirlo así, o sea, muchas veces uno no debe delimitarse a la visión local, sobre todo cuando estamos hablando de globalización, en fin. ¿Cuáles son los retos que nosotros tenemos por delante? Porque a fin de cuentas vemos el problema de los ingleses. En la misma Unión Europea se han presentado una serie de conflictos muy graves. ¿Cuáles son los retos nuestros como país en el marco de esa globalización comercial que es por donde anda el mundo? Nosotros, lejos de pensar en una agenda a futuro, si hiciéramos una pausa y vemos el camino recorrido, nos damos cuenta de que esos acuerdos comerciales nos dan acceso a 49 países y que esos 49 países se representan el 90%, si todos estuviesen en implementación, el 90% de nuestro comercio actual. Es decir, ya hay una apertura en curso. Hablar de variar las condiciones que han sido negociadas es una opción. Defender al sector nacional, a la producción nacional, siempre es una opción. Pero cuando leemos la letra pequeña del acuerdo nos damos cuenta que nos inclinan ahora más bien a mecanismos de defensa comercial, en los cuales, bajo las reglas establecidas en el comercio internacional, podamos establecer medidas de salvaguarda, medidas antidumping, que puedan ayudar a proteger a nuestra industria, o más que proteger, a crear las condiciones necesarias para ser más competitivos. Cuando tú hablas de reglas de defensa comercial, ¿a qué tú te refieres? En el caso de que en algunos países se estén dando incentivos a las exportaciones que hagan que el costo de ese producto al momento de interiorizarse en un mercado como el nuestro sea inferior al de nuestra producción y le cause un daño sensible, pues el Estado tiene la facultad, tiene el derecho de establecer medidas compensatorias que logren algún tipo de equilibrio en el mercado. Entonces, nosotros familiarizarnos aún más con la defensa comercial es un reto importante que nosotros tenemos. Por otra parte, el reconocer estos cambios que estamos viviendo. Mencionabas el tema del Reino Unido y uno se imaginará
que el Brexit es algo que está ocurriendo bien lejos de aquí. No. Pero cuando pensamos de que el Reino Unido es nuestro principal destino de exportación de banano y pensamos que el banano es la fuente de ingreso económico de toda una región de este país, pues nos debe llevar a preocupación también cómo buscamos métodos alternos que puedan mitigar el efecto que si en algún momento cambian las condiciones, podamos tener una cara para nuestra producción. ¿Se han podido diseñar esos métodos o todavía eso está...? En el caso del Brexit. Sí. Bueno, sí, pero más bien sobre la base de premisas que podrían cambiar, porque todavía hay mucho por definirse. Lo primero que ellos mismos tendrían que solicitar formalmente su salida. A partir de ese momento, 2 años. Durante esos 2 años negociar todos los acuerdos de los cuales son parte conjuntamente con la Unión Europea. Entonces todavía el escenario es puede ser muy variable. Claro. No, y aparte de que no hay una definición absoluta respecto a lo que fueron los benditos resultados de ese referéndum, que qué pena que ese país no le hizo caso a la juventud, que estaba en contra de esa locura. Sí. Son de las cosas que pasan, en donde después que pasan la gente dice, ¿y qué fue lo que pasó? Porque veían su futuro y la seguridad de su propio futuro ahí. Pero claro que sí. Es increíble, César, pero el tiempo se agotó. Por el nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia te agradezco que en esta ocasión, en donde evidentemente hay una apertura y hay unos niveles de conciencia muy altos, no solamente desde el sector privado, sino también desde el propio Estado, respecto a lo importante que es fortalecer las condiciones, las estructuras, la institucionalidad en el marco de el comercio internacional en la República Dominicana. Así que te agradezco el que me haya dado la oportunidad de orientar a la ciudadanía en un tema que es, tú sabes, muy técnico, sí, y que muchos de nosotros no entendemos. Así que muchísimas gracias. Gracias y ojalá se repita. Muchísimas gracias a ti. Y a ustedes les decimos que haremos una pauta y volveremos inmediatamente con nuestro segundo invitado. Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy, como segundo personaje, tenemos a David Ramos, quien es profesor de la Universidad Carlos III en Madrid, especialista en arbitraje, en finanzas internacionales, etcétera. David, en nombre de la Fundación La Finjus, te agradezco el que haya correspondido en el marco de esta actividad de Arbitration Santo Domingo 2016 a este espacio con la finalidad de empoderar a la ciudadanía de una serie de temas que tienen un contenido técnico muy alto. Así que gracias por haber correspondido a la invitación. El agradecimiento es mío. Es un placer, es un honor y además es una sensación de hacer algo positivo. El mundo se globalizó. Y con el mundo el comercio. Las fronteras prácticamente se encuentran, ya son prácticamente una ficción. Ya no existe un conjunto de países, ya existe una comunidad internacional. Es decir, inclusive hasta el lenguaje cambió. Y en el marco de todos estos procesos se han creado escenarios y herramientas. Se han creado centros de resolución alternativos de conflictos, y se han diseñado herramientas como la mediación y el arbitraje. ¿Cómo tú valoras esa evolución de esa globalización del comercio y con ello de todos los componentes comerciales, políticos en el mundo? Es una pregunta muy buena y muy difícil de responder. Creo que la valoración es invariablemente positiva. El mundo nunca ha estado mejor, nunca ha habido tantísima gente que haya salido de la pobreza, nunca ha habido tantas sociedades donde haya existido una igualdad de oportunidades o por lo menos estemos trabajando sobre la base de la igualdad de oportunidades
Y todo eso, en buena medida, se debe al incremento de las relaciones comerciales, económicas y humanas, porque no olvidemos que las relaciones comerciales también son humanas entre distintos países. Esa es la primera valoración. Y la segunda es que no es algo con lo que debamos ser complacientes, porque si cualquiera ve las noticias en Europa o en Estados Unidos, la cuestión de si debemos estar más próximos a los demás o por el contrario debemos encerrarnos en nosotros mismos, forma parte de las elecciones en la mayoría de los países de este entorno precisamente, que siempre han promovido la globalización y la internacionalización de relaciones. Así que es algo en lo que se ha conseguido un éxito extraordinario, pero que no por eso debe abandonarse los esfuerzos para seguir haciendo, deben redoblarse, creo. Claro. Ahora, la verdad es que para los abogados que tienen una formación tradicional, las figuras de ciertas herramientas no dejan de ser novedosas. Sí. Es decir, mucha gente no se montó en la frecuencia y no entiende muchos de estos procesos. Y la verdad es que cuando tú hablas, por ejemplo, del comercio internacional, no hay duda de que los estados o las empresas muchas veces no se sienten seguros con el estado que están litigando y tienen que crearse jurisdicciones transnacionales. Sí. ¿Cómo tú ves esa evolución, o sea, ese proceso? ¿Los estados han entendido la relevancia de estos escenarios o tú crees que todavía se le exige a los estados mayores niveles de formación? Yo creo que al hablar, o sea, hablar de estados es complicado porque los estados, o sea, son un conjunto de colectividades donde algunas han entendido el proceso y otras no lo han entendido. Claro. Y es fundamental trasladar los beneficios del proceso a todas las colectividades, precisamente para que los estados entiendan realmente el proceso. O sea, si el proceso de globalización se convierte en un proceso que es abierto a las naciones, pero restringido a las comunidades, no será un proceso inclusivo y, por tanto, no será un proceso que progrese. Si, por el contrario, se traslada a todas las comunidades, no solamente que el comercio va en beneficio de todos, que las inversiones transnacionales van en beneficio de todos, sino que además las reglas aplicables a este tipo de transacciones y a este tipo de situaciones tratan de preservar una seguridad y una certeza, pero por lo demás una equidad de tratamiento de las partes, y no se convierten en unas reglas inaccesibles y abstrusas, sino la aplicación de puros principios de sentido común, serán más fácilmente aceptadas por todas las comunidades y serán propiamente reglas plurales, no reglas impuestas por unos a otros. Cuando uno firma un tratado comercial, yo sostengo la tesis de que muchas veces con los acuerdos comerciales pasa como cuando tú apruebas una ley local. Es decir, son herramientas que en principio se hacen sobre la base de un consenso. Sin embargo, en el momento en que tú vas implementando esos acuerdos, al igual que las leyes, tú te das cuenta que hay cosas que funcionan y otras no. Sí. Desde el punto de vista de tu experiencia, ¿cuáles son los errores que más se sobresalen en la implementación de los tratados internacionales? La comunicación. La comunicación, ¿verdad? Sí. Creo que a menudo los tratados son negociados por personas muy expertas que saben realmente lo que están haciendo y que además tratan de perseguir el interés de sus naciones, preservando también la necesidad de promover el comercio internacional. Pero creo que la labor de comunicación que se hace no sé si desde los expertos a los gobiernos, pero desde luego desde los gobiernos a sus ciudadanos, es muy pobre. Y a menudo eso hace que los tratados, tanto los de libre comercio como luego los tratados de derecho uniforme que regulan el derecho privado, puedan convertirse en moneda de cambio política, lo cual hace que resulte muy peligroso y conviertan el proceso de ratificación en un proceso algo inestable. Eso por un lado. Por otro lado, creo que se falla a menudo en la labor de comunicación hacia la comunidad jurídica de los propios abogados, a veces porque estos son reticentes y otras veces porque quienes estudiamos el fenómeno del derecho internacional, derecho comercial internacional,
A lo mejor no somos lo bastante pacientes como para tratar de trasladar que en el fondo estas reglas, vuelvo a repetir, son reglas aceptables por todo el mundo y que tienen una dosis enorme de sentido común. No, sin lugar a dudas. Yo te hacía la pregunta porque cuando uno lee in extenso un acuerdo comercial, y eso lo hemos hecho tú y yo en varias ocasiones, evidentemente de que los componentes técnicos son muy, pero muy altos. O sea, tú transmitirle a una sociedad o a abogados que no manejen los conceptos, por ejemplo, cuando tú le hablas de aranceles a los abogados, eso a cualquiera de nosotros nos pone nerviosos. Sí. Esa es una realidad. Sí. Ahora, no hay duda de que hemos ido avanzando, sí, y que cada vez, por ejemplo, desde el punto de vista de esa visión comparada, hay más árbitros y hay árbitros mejores formados que décadas anteriores. Sí. Cuando tú analizas, por ejemplo, la forma de resolver conflictos en el marco de estos acuerdos, aparece la figura del arbitraje. Sí. ¿Cómo tú valoras? ¿Cómo tú ves que ha venido evolucionando? Sobre todo en lo que tiene que ver con los niveles de formación hoy de los árbitros internacionales que tenemos en el mundo. Sí. Y te hago la pregunta porque tú sabes de eso. Creo que el nivel técnico y de formación de los árbitros internacionales es muy elevado. Es elevado. Creo sí. que entienden muy bien el derecho que están aplicando, entienden muy bien los hechos y entienden muy bien las consideraciones también de política legislativa, a veces mejor de lo que se les achaca, ¿no? Creo que la cuestión no está tanto en si las decisiones que aplican los árbitros están bien fundadas o si ellos conocen el derecho que aplican, como si eso trasciende más allá del círculo de los árbitros y de los expertos, como algo que realmente sea un proceso sólido, riguroso, fundado en derecho, etc. Creo que existe una gran asimetría en cuanto a la percepción que se tiene desde fuera y luego cómo funciona el proceso desde dentro. No, la verdad es que no. Por ejemplo, los árbitros, en donde real y efectivamente se le transfieren unos poderes ante las partes que son impresionantes. Sí. ¿Cómo tú ves eso? Sobre todo en el comportamiento de ellos. Y me explico. Cuando tú te vas a la justicia ordinaria, nosotros los abogados, por ejemplo, a mí me gusta ser un defensor. A mí no me gusta ser abogado de la víctima. Yo prefiero ser un abogado del imputado, por mi naturaleza. Pero también se da en el ejercicio del arbitraje que hay árbitros que se inclinan más a esa visión estatista, Sí. Aunque en principio no debiera de ser, pero es. Sí. Y hay otros árbitros que se inclinan a todo lo que tiene que ver con esa visión de empresa, digámoslo así. Sí. ¿Cómo resolver ese conflicto? O sea, yo sé que no es fácil, pero ¿cómo resolver ese conflicto? Vamos a ver, eso es Pero tú entiendes lo que te estoy planteando. Esa es la pregunta, es realmente la pregunta. Yo he pensado bastante sobre esto. O sea, ¿cómo se puede conciliar la necesidad de que los árbitros tengan, por un lado, un nivel técnico muy elevado, sean gente muy formada, y eso presupone que no va a haber muchos capacitados para ejercer esa actividad, sobre todo para determinado tipo de litigios, si hablamos de arbitraje de inversiones, por ejemplo, entre estados y partes privadas, con la necesidad de que el arbitraje pues sea más o menos aceptable y se limen las posiciones de manera que no haya tendencias en la aplicación, sino que haya aplicación del derecho, ¿no? O sea, yo creo que el arbitraje en este sentido, aunque sea más flexible que la jurisdicción, comparte una característica con ella, que es una institución antimayoritaria. Claro. Al ser una institución antimayoritaria, se justifica, su legitimidad no viene por el hecho de que lo vote la gente, sino que viene por el hecho de que los argumentos que se esgrimen son mejores y más sólidos. Entonces eso tiene una dimensión interna, las deliberaciones del tribunal, pero tiene un componente externo, que es que los laudos estén lo suficientemente bien justificados como para que sean aceptables por cualquier jurista y que además un jurista con una mínima formación los pueda entender. Yo creo que el elemento de las deliberaciones y el rigor con el que se hacen
ha sido algo en lo que se ha trabajado mucho, creo que se trabaja muy bien en materia de arbitraje, pero en general se ha dejado un poco de lado la necesidad de que los argumentos sean comprensibles, accesibles y considerados rigurosos por la propia comunidad de los juristas de los distintos países. Esa parte se ha descuidado un poco, de ahí que hayan habido tanta insistencia en los últimos años por incrementar la transparencia del arbitraje, o la necesidad de que, aunque no haya una doctrina del precedente, sí que los árbitros tengan que justificar más sus decisiones. Es una tensión muy grande, porque esa justificación no hace que el laudo necesariamente vaya a ser anulado, pero esa justificación sí hace que la opinión sea más accesible a una comunidad más amplia de juristas, que es lo que conlleva la mayor legitimidad del arbitraje, y creo que no se debe desdeñar. Totalmente de acuerdo. Ahora, hay un conflicto, yo te diría que pudiese ser inclusive hasta académico si se quiere, con relación al laudo. ¿Puede un laudo, por ejemplo, sobre la base de su contenido, cambiar la jurisprudencia interna de un país? Yo sé que te estoy metiendo hacia lo hondo, pero es un debate y tú sabes que es así. Es un debate, lo que ocurre es que es un debate planteado sobre la base de dos premisas distintas. Si la pregunta es si un laudo debe vincular a los tribunales internos, la respuesta claramente es no, porque dentro del sistema de jerarquía y de los tribunales no es así. La cuestión es que paralelamente a este sistema de jerarquía se ha ido desarrollando poco a poco un sistema de persuasión, donde lo que vincula no es el argumento del tribunal superior, sino el argumento del tribunal más persuasivo y, por tanto, el argumento más riguroso. Esto que tradicionalmente se creía que no existía esa posibilidad, lo cierto es que se va desarrollando. Hay laudos que son citados comúnmente y son habitualmente referidos como fuente de jurisprudencia, simplemente por el hecho de que el criterio es mejor, y lo mismo sucede con textos de derecho uniforme. En ocasiones, por lo menos en España sucede así, el Tribunal Supremo aplica la Convención de Viena, aunque la Convención de Viena no sea aplicable. No porque la Convención de Viena se aplique a una transacción, sino porque la Convención de Viena tiene un criterio mejor para la resolución del conflicto que se tiene sobre la mesa. Esto es importantísimo y se debe progresar en este sentido. No, pero yo creo que tú lo planteas muy claro. Ahora, a mí me gusta mucho extrapolar y comparar las jurisdicciones, aunque sabemos que muchas veces, aun cuando el fin puede ser el mismo, el procedimiento es totalmente diferente. En materia ordinaria, existe, por ejemplo, en países como los nuestros, la figura del amparo. En los Estados Unidos existe la figura del injunction. Y ahí va la pregunta. En materia arbitral, ¿puede un árbitro dictar una decisión con la finalidad de imponer una orden de cumplimiento? ¿De cumplimiento específico? Sí, cumplimiento específico. Sí. ¿En qué casos? Por ejemplo, dame un caso. Un vendedor no entrega las mercancías, un tribunal arbitral puede dictar una orden de cumplimiento específico para que las entregue. Creo que esto es una discusión que en su momento se mantuvo porque en Estados Unidos existe una limitación del specific performance, cosa que no existe de la misma manera en los países civilistas. Pero yo creo que la discusión a día de hoy es ligeramente académica. Hay sentencias de tribunales estadounidenses que dicen que un tribunal arbitral puede dictar una orden de cumplimiento específico y que eso debe ser ejecutado, que no es contrario al orden público y que por el hecho de que un tribunal ordinario no lo haría, no significa que un tribunal arbitral no lo pueda hacer. Y por ejemplo las condenas de cumplimientos no pecuniarios, digámoslo así. Sí. Digámoslo así. Sí. Es que ahí hay dos problemas distintos. Si puede dictar un árbitro... Digo, te estoy planteando esto hacia futuro, ¿ok? Sí. No, pero es algo, yo creo que es algo que la respuesta es claramente sí. El problema no está en si un tribunal arbitral puede dictar una orden de cumplimiento no pecuniario. La respuesta es clara, sí. La pregunta es, en aquellos supuestos donde la condena se recae sobre una persona física y es una condena de hacer, ¿eso es una condena ejecutable?
a lo cual la respuesta en algunos casos será que no. Pero fuera de esos casos, las condenas entre empresas, no existe ningún motivo de orden público por el cual un tribunal no pueda ordenar a una parte que cumpla su parte del contrato. La legitimidad de los contratos comerciales con el arbitraje, porque hay una relación. Sí. ¿Sobre qué base se da esa relación? ¿Puedes elaborar? No, te lo digo porque, o sea, acuerdos comerciales, jurisdicción arbitral, Sí. Evidentemente de que esto debe de fundamentarse sobre la base de una serie de principios. ¿Cuáles son los principios que pueden sustentar esa relación entre acuerdos comerciales? ¿Entre partes o entre estados? Entre partes y entre estados. Entre partes y entre estados. Yo creo que el principal es la autonomía de la voluntad. Un principio sobre el que se habla mucho, pero a la hora de la verdad, cuando uno indaga, pues ve que no sé si se sabe tanto, ni siquiera si se está tan de acuerdo. La autonomía de la voluntad es la clave del arbitraje y de los contratos internacionales y probablemente también de los acuerdos internacionales entre estados. Claro. Ahora, yo quiero volver al laudo, porque no hay una cosa que genere más ruido que un laudo arbitral que le imponga una sanción, digámoslo así, a un Estado. Sí. A los Estados les cuesta mucho trabajo reconocer Sí. Un laudo de un centro de arbitraje internacional. Le cuesta eso. Sí. ¿Qué obliga a los Estados que tengan que acogerse al laudo arbitral? Porque después viene generalmente el principio de soberanía. Después viene de que una jurisdicción que en principio no fue parte, como el Poder Judicial, que dice, bueno, ese fue un proceso que se dio al margen de nosotros, pero nosotros no estamos obligados a acogernos a lo que al margen de nosotros se decidió. Tú sabes muy bien de lo que te estoy planteando. Sí. No, y también el impacto que puede tener para ese Estado que no se quiera acoger a lo que en principio el Estado se acogió, que fue ese procedimiento arbitral. Sí. En este caso, la base es la voluntad del Estado como ente soberano. Bajo ese punto de vista, existen unos procedimientos para la expresión de esa voluntad. Si esa voluntad ha sido correctamente expresada, entonces hay una obligación. Al menos así se asume, en tratados internacionales, en contratos, en cláusulas arbitrales o en lo que sea. Es una cuestión de en qué medida se ha prestado ese consentimiento, pero si la discusión no versa sobre si hay consentimiento, entonces generalmente los argumentos no suelen ser sólidos, porque aquí de lo que estamos hablando es de en qué medida podemos confiar en la palabra de una parte o un Estado. Y eso no significa que el laudo tenga que estar siempre pues, bien dictado o que sea aceptable jurídica o políticamente. Significa que existen unas reglas en el sistema y ser institucionalista, en el fondo, lo que supone es aceptar los resultados, aunque no nos guste. Claro. Porque eso es lo que en el largo plazo es mejor. En el fondo supone hacer un acto de fe, de que apostando nuestra credibilidad al cumplimiento de aquellas decisiones, incluso las que no nos gustan, redundará en el largo plazo en nuestro beneficio. Ese es más o menos el razonamiento. ¿Existe doble grado de jurisdicción en materia arbitral? En materia arbitral, ¿existe doble grado de jurisdicción o solamente es una jurisdicción? Bueno, depende de las partiendo del principio del debido proceso, no sé. Existe una fase de revisión en la fase de reconocimiento y ejecución del laudo, donde aquellos laudos que sean contrarios al... O sea, en general, aquellos que sean contrarios al orden público, en algunos casos claro. Se admite el error de derecho, pero solamente en aquellos casos. No es una doble instancia. No es una doble instancia. No, es un proceso de revisión sobre la base de criterios restrictivos. ¿Cómo comienza, por ejemplo, todas estas herramientas diseñan un procedimiento? Sí. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo interviene el árbitro? ¿Quién elige a los árbitros? Si en materia arbitral, sobre la base del debido proceso, existen los testigos, los peritos, quién los nombra. ¿Cómo real y efectivamente, desde el punto de vista práctico,
funciona la jurisdicción arbitral? La jurisdicción arbitral puede funcionar de manera bastante estructurada cuando es arbitraje institucional o de manera bastante flexible cuando se trata de arbitraje ad hoc. Cuando se trata del institucional, que a lo mejor es el que tiene reglas más ajustadas, más habituales, que se repiten en el tiempo, todo comienza con la presentación de la solicitud de arbitraje por una de las partes. Esa solicitud de arbitraje trae consigo el nombramiento del árbitro de parte, se da traslado a la otra parte interpone la contestación a la solicitud, se nombra el otro árbitro, se constituye el tribunal arbitral, en el caso de que sea un tribunal de 3 miembros, y una vez constituido el tribunal arbitral se emite la orden procesal que organizará el procedimiento. Hay variaciones porque hay algunos procedimientos como el de la ICC donde hay un acta de emisión, pero esencialmente de lo que se trata es de que hay un procedimiento inicial para nombrar a los árbitros que, una vez constituidos, dictan las reglas por las cuales se va a regir el procedimiento, reglas de plazos, reglas de presentación de escritos, etcétera. A partir de ahí las partes presentan sus escritos, sus argumentos, proponen prueba y los tribunales gozan de un grado amplio de discrecionalidad a la hora de decidir pues, si admiten o no admiten una prueba, si otorgan trámites adicionales a las partes para realizar alegaciones, etcétera. Sobre la base de esto y con la prueba practicada, pues los árbitros deciden sobre la ley aplicable cuando es arbitraje internacional y a partir de ahí se dicta el laudo. Funciona de una manera bastante predecible, lo cual no empece a que también funcione de una manera muy flexible. Las partes pueden en cualquier momento detener el procedimiento arbitral si desean negociar, que es una ventaja importante y los árbitros tienen la obligación de atenerse a ello, y las partes en sí, las partes juntas lo pueden todo. Es una ventaja también importante. Ellas pueden gobernar el procedimiento siempre que se pongan de acuerdo y si no, son los árbitros los que lo hacen. La otra garantía es que uno tiene personas que son expertas en la materia y también personas que no pueden excusarse por el hecho de decir que tienen otros asuntos sobre la mesa, como muy legítimamente podría hacerlo un tribunal ordinario. O sea, los árbitros tienen que estar a la disposición de las partes cuando lo solicitan. Entonces es un funcionamiento que en la mayoría de los casos es relativamente armónico, es flexible, es predecible, que es algo que a las partes gusta mucho y que generalmente, aunque el resultado no vaya a gustar a una de ellas, generalmente son resultados que son habitualmente aceptados y aceptables. Claro que sí. Ahora, tú y yo somos internacionalistas los dos. Pero al igual que a mí, a muchos internacionalistas que nos especializamos en el derecho internacional público, con esta visión globalizada del mundo, ya estamos inclinados al derecho internacional privado. ¿Qué fue lo que pasó? Porque inclusive los grandes maestros españoles, maestros tuyos, míos también, gente que está muy conectada a la República Dominicana, cuando tú hablas con ellos, te dicen que le está pasando lo mismo. O sea, yo recuerdo que yo en la década del 90 representaba al Estado Dominicano ante la Corte Interamericana, ante la Comisión de los Derechos Humanos, el ECOSOC, el Internacional de la Haya, pero veo que ya el conflicto es otro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Para ti te está pasando lo mismo? Sí, claro que sí. Creo que es más fácil hacer avanzar un proceso de internacionalización cuando los intereses son más claros y están representados por las partes que los defienden. En este caso, generalmente, pues las partes privadas, sean personas físicas o sean personas jurídicas, que negocian, firman contratos, realizan inversiones, etcétera. O sea, eso es un interés relativamente identificable que además incide menos también en el aspecto de la soberanía de lo que puedan incidir otros asuntos. Un Estado se siente menos violentado a la hora de ceder soberanía en un cierto ámbito económico, sobre todo cuando ve unas repercusiones inmediatas casi o en el corto o medio plazo, que cuando tiene que hacer concesiones en materias que tienen que ver con su soberanía al nivel del ejercicio de competencias públicas. No, sin lugar a dudas. Es increíble, pero ya el programa se está terminando. Es increíble. Pero, ¿cuáles son los retos del arbitraje?
Tú sabes que se han generado en los últimos años fundamentalmente Sí. muchos debates Sí. alrededor de esta herramienta. Sí, Pero es una herramienta necesaria. fundamental. Es necesaria. Sí. ¿Qué vamos a hacer con el bendito arbitraje? Creo- Para que se siga fortaleciendo. Bien, creo que los retos, creo que un reto muy importante es el de la legitimidad. La Claro. gente tiene que percibirlo como un mecanismo legítimo, como un mecanismo previsible y como un mecanismo cercano. Creo que las dos primeras características se va avanzando en ellas. En la tercera claramente estamos muy por detrás. O sea, se sigue viendo en cierta medida el arbitraje como algo de algunos grupos selectos. Como un mundillo. Sí. Como un mundillo. Y eso me lleva al segundo de los retos, que es la apertura. El arbitraje tiene que ser algo abierto, tiene que ser algo accesible y tiene que ser algo inclusivo. No puede limitarse exclusivamente a una élite. a los savants. No pueden existir, digamos, dos velocidades en esto. Claro. Y es necesario que todo el mundo lo perciba como algo que puede formar parte de su práctica diaria. Sin lugar a dudas. David, en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, primero agradecerte el haber venido desde España a contribuir, a fortalecer el acervo jurídico, sobre todo, en estos temas, a nosotros los dominicanos. Así que en nombre del país y de la FINJO te agradezco el haber correspondido a este conversatorio. Es un honor, el agradecido soy yo. Hiciste un excelente programa, un excelente programa. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.